pasta se queda para la base. Sí, a ver si levanta un poco aire, ¿no? Sí. Puta humedad. Está apagado. Está haciendo, voy a ver si le llega señal a esta. No sé si le llega señal a esta. No, es que para darle línea a TV7. Por culo. Se pegan los tuyos. Llega. Ya está, bueno. ¿Cuándo va a hablar? Primero va a los y seguido habla. Yo después de los restos habla. Sí, pero primero va a tocar el piso para el resto. Con este. Ya verás que te lo saco ahí. Levanta con un tiro, pues le tengo la señal a tope. Va a quedar hablando de él. Hombre, tiene el volumen para bajárselo. Yo es que la verdad se lo tengo todo casi drogado a él. Más alto, más bajo y lo pongo todo de todo. Es más fácil lo ponemos aquí, No, si eso da igual. No, eso a él le da igual. Tú donde quieras.
miras para otro lado. No, he dicho que estaba bailo yo, ¿eh? Mejor seguro que lo hacía. Igual hacemos un apaño, ¿eh? ¿Vale? Igual hacemos un apaño. Está apagado. No, deja, no, deja que le peleé a mi llama cuando hizo los 100 años en la Huesco y me rompí el menisco.
Ahí te va bien. Más bajo, más alto, más... Acércate un poco, no seas canalla. Bueno, eguerdion, jaietako ekitaldi nagusian gaude, gure tradizioa komentzeko. Estamos, como digo, en el acto central de nuestras fiestas para rendir homenaje a nuestras tradiciones. No es solo central porque esté y marque el ecuador de las fiestas, sino que también es el acto principal el que nos conecta de alguna manera con el origen de las fiestas. Cuando toda esta zona estaba cubierta de campas, cuando estaba la antigua ermita del Santo, y bueno, pues este es
parte de la esencia de nuestras fiestas, también la conservación de las tradiciones. Portugalete tiene unas tradiciones muy arraigadas, muy bonitas, que sentimos pues mucho orgullo de poder mantener. Pero no es solo tradición, también es modernidad, y así, bueno, en el programa pues se ve también todas las nuevas incorporaciones que se van haciendo de actividades cada año y que siempre se realizan pues con mucho éxito. Creo que sobre todo, y el carácter que tienen nuestras fiestas es muy participativo, y de hecho, bueno, pues aquí tenemos una representación de esa participación, ¿no? Que son pues el pregonero Abel Castañares, la chupinera Merce Puig y la chupinera chiqui Eider Aldaiturriaga. Pero como sabemos, todas estas fiestas se realizan gracias a la colaboración y a la participación de muchas entidades, como ha sido ahora el caso de Lorabarri Danza Taldea, a la que agradecemos muchísimo y felicitamos también por la organización de toda la procesión y de este evento. Pero son multitud las entidades, son miles las personas que colaboran, que participan en estas fiestas, que intentamos que sean intergeneracionales, que haya actividades tanto pues para todas las edades, ¿no? Desde los más chiquis hasta los más mayores, y que sean inclusivas. Sentimos también mucho orgullo de que sean respetuosas también con la diversidad, con la pluralidad, ¿no? Y en ese sentido pues volvemos a hacer el llamamiento que yo creo que siempre se produce, ¿no? De que no haya pues agresiones, que no haya violencia, que se produzcan, que estas fiestas se celebren con toda la buena convivencia que caracteriza a Portugalete. Nos acordamos también en actos como este sobre todo de las personas que faltan, ¿verdad? De los que no están aquí. Y quisiera tener también un recuerdo muy emotivo hacia las personas que por motivos de salud no pueden estar tampoco presentes y que les gustaría, y muchas personas que están fuera y que participan desde la lejanía en las fiestas, pero que seguro que tienen pues un poco encogido hoy el corazón. Bueno, nos acordamos de todas ellas y agradecemos también pues toda esta participación de entidades, de personas y de todas las personas que trabajan ahora mismo para que estas fiestas se lleven adelante con este éxito, que son, bueno, pues todos los cientos de personas que colaboran desde el ayuntamiento y desde otras entidades para que así sea. Así pues, continuemos celebrando lo que nos queda hoy, nos queda San Roquillo, y hasta la quema de la jarrilla tenemos todavía muchas actividades y muchas propuestas para celebrar y para alegrarnos. Así pues, Gora Portugalete, Gora Roquedeuna. No es por fastidiar, con 59 años. Por eso te he dicho que mira para el lado. Si no lo sé yo. Me ha tocado muy rápido. Sí, no le daba la música. Pero está enseñado el día. No la he visto yo, Mike. Sí, al menos lo rico es el desafío. Bueno, no voy a decir que el último, pero casi. La negra. El de tu hermano. Yo lo que veces es que meto los pasos. Vamos para arriba, primero con la cresta y el de la cresta. Bueno, lo vemos, que si no, el de la coleta, sí, él ya bailado atrás. Venga. Sí, no, que es más bonito, ¿no? Creo yo. Háblame por el micro, por favor. Hola, hola, hola. Vale, se escucha, dame 2 segundos.
aguanta.